días, hermanos. Es un gozo nuevamente poder comunicarnos a través de este medio para llevar a efecto este culto virtual y también poder predicar la palabra del Señor. Bien, nosotros hemos venido haciendo una serie de sermones expositivos a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero todos los meses de noviembre tratamos de enfatizar el tema de la mayordomía. Por lo tanto, vamos a hacer un alto en nuestro estudio de Primera de Corintios para dedicar este mes de noviembre a estudiar algunos temas que tienen que ver, como he dicho, con la mayordomía. Esperamos que todos nos edifiquemos y que Dios nos ayude a crecer y tener un conocimiento claro de este asunto que implica ser mayordomos de Dios. Como digo, se trata de enfatizar el hecho de que somos mayordomos, pero uno no puede ser un mayordomo fiel si no se comporta con responsabilidad y honradez ante su Señor. Si uno se considera un mayordomo, pero hace cosas de mala fe a espaldas de su Señor, pues no es un mayordomo honrado. Así que los invito a que entendamos algunas cosas sobre este asunto. El primer punto aquí es que somos administradores de los bienes de Dios. Esto significa que tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que Él nos permite tener en este mundo. Todas las cosas nos son dadas por la bondad de Dios y son para nuestro bien y provecho, de forma que son como un depósito del cual un día tenemos que dar cuenta. Hemos pues de administrar todas las cosas de este mundo, las cosas que Dios nos permite tener, teniendo presente a cada segundo de nuestra existencia lo que nos dice Lucas 16:2, que es la parábola del mayordomo infiel. En Lucas 16:2 dice que el dueño de la casa, el Señor, llamó a su mayordomo. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el señor de la casa llama a su mayordomo y le pide cuentas, porque ya no podrá ser su administrador debido a sus malos manejos. Es lo que nos dice este versículo. Por eso tenemos que tener presente que nosotros también como mayordomos tenemos que dar cuenta algún día de las cosas que Dios nos ha encomendado. Nada es nuestro. Tarde o temprano tenemos que rendir cuentas al Señor por todo lo que Él nos ha confiado en esta vida. Si somos en verdad mayordomos fieles, debemos honrar al Creador como el dueño de todo. Lo que nunca se nos debe olvidar es que Dios es el dueño absoluto de todo, por varias razones. La primera, Él es nuestro Creador. Uno, por ejemplo, lee en el Salmo 24, versículo 1, lo siguiente. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él es nuestro creador de todo. En realidad nosotros no podemos reservarnos nada para nosotros mismos, ni debemos pensar que somos los dueños absolutos de todas las cosas que tenemos.
Eso sería una ilusión. Honramos los derechos del Creador porque Él lo posee todo, incluyendo nuestros ingresos, nuestro patrimonio. Y esto es una doctrina extraña para algunos que no creen en Dios o no tienen la fe salvadora. Algunos piensan en dar a cualquier persona o a cualquier institución benefactora, pero ¿dar a Dios? Eso es como extraño. Por lo tanto, decirle a una persona que no tiene a Cristo en su vida, que piense que una 10ª parte de nuestros ingresos pertenecen especialmente a Dios, puede parecerles algo absurdo o algo loco. Sin embargo, lo que no entienden es que todo nuestro dinero le pertenece a Dios. Él mismo lo dijo en el Salmo 50. Si nosotros miramos el Salmo 50, en el versículo 10, Salmo 50, versículo 10, dice el Señor lo siguiente: porque mía es toda bestia del campo, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y así todas las cosas. La tierra es del Señor, y todo lo que contiene, el mundo y los que moran en él. Aún el tiempo es de Dios. Es por eso que Dios declaró que un día en 7 es especialmente para Él. Todos los días le pertenecen a Él, pero Él nos ha dejado un día, el domingo. ¿Para qué? Para que descansemos de nuestro trabajo y le adoremos en ese día especial. No es un día para que abusemos de Él. Fue una lección que le costó mucho aprenderla al pueblo de Israel en la antigüedad. Porque Dios enfatizó permanentemente la necesidad de santificar el día del Señor. Y está contenido en el decálogo, es decir, en la ley, en los mandamientos de Dios. Dios también es el que nos da de sus bienes. Eso está claro en la Escritura. En el Antiguo Testamento vemos que Dios educó a su pueblo sobre 2 asuntos importantes. Primero, que entendieran sin lugar a dudas que todo le pertenece a Él. El Antiguo Testamento registra que el rey Salomón construyó el primer templo en Jerusalén. Y ese primer templo era algo majestuoso. Era compuesto de varias secciones. Pero en esa área grande del templo había un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles, otro el atrio de las mujeres, otro el lugar santo, otro lugar santísimo, que era el fondo. Ese lugar santísimo estaba enchapado en oro puro. Habían unos querubines, unas figuras aladas que estaban forrados en oro. Todas las figuras de ramas, flores que adornaban las columnas estaban forradas en oro. De manera que ese templo costó mucha plata y mucho oro. Tristemente, debido a la desobediencia del pueblo, en el año 587 a.C., el imperio babilonio saqueó y destruyó la ciudad y el templo. Todo el mobiliario de oro fue llevado a Babilonia y todos los moradores de Jerusalén fueron llevados a la esclavitud en Babilonia. Todo quedó en ruinas. Fue incendiado y destruido. Aproximadamente 50 años después, se le permitió a Israel regresar a la Palestina otra vez, a su patria,
bajo otro gobernante llamado Ciro el Persa. Y los judíos comenzaron a reedificar el templo y a reconstruir la ciudad. Sin embargo, la obra se detuvo por 16 años. ¿Por qué? El pueblo empezó a levantar excusas. La primera fue que la situación económica estaba muy difícil. Hemos regresado del exilio, todo está en ruinas, la situación es difícil, no tenemos dinero, es muy difícil emprender esta obra. Sin embargo, empezaron a construir sus grandes casas, pero las cosas de Dios las dejaron a un lado. Segunda excusa del pueblo, reconstruir este templo y dejarlo como era el primer templo era una tarea imposible. ¿De dónde iban a sacar todo ese oro y todos esos recursos que se necesitaban? Así que Dios levantó al profeta Ageo. Busquemos al profeta Ageo en nuestra Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 8. El profeta Ageo, viendo esa situación, dijo lo siguiente en el nombre de Dios, hablando en nombre de Dios. Dijo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor deja sentado que todo el oro y toda la plata del mundo eran suyos. Fueron hechos por él y estaban a su disposición. Por tanto, podría hacer traer todo el oro y la plata del mundo juntos para enriquecer y adornar y reconstruir el nuevo templo, sin perjudicar a nadie. Además, lo importante era que el pueblo le diera la gloria a Dios, porque al fin y al cabo, por más hermoso que fuese el templo, lo importante era que la gente se arrepintiera y fuera a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro. No levanten excusas para aportar a la obra de Dios. Como Él es el dueño, nos da ciertos bienes para que los administremos como sus propietarios. Es claro que en la palabra de Dios se establece el derecho de propiedad como algo propio del ser humano. Dios estableció mandamientos cuyo fin es proteger la propiedad privada. Por eso un mandamiento dice: no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. En segundo lugar, Dios nos da la fuerza y la inteligencia para tener cosas. Esto fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Si miramos Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, que dice lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel estaba listo a tomar posesión de la tierra prometida, el Señor le hizo unas advertencias. Le dijo al pueblo: mire todo lo que yo he hecho por ustedes y cómo los he traído hasta el día de hoy, yo los he sostenido. Tengan mucho cuidado, no sea que después de que ustedes estén en la tierra prometida, digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y esto le ha sucedido a muchos y le sucedió al pueblo de Israel. Precisamente la advertencia que Dios le dio fue la que ellos no tuvieron cuidado. Y le ha sucedido a muchos que hace algún tiempo no tenían nada
pero por la providencia de Dios hicieron plata. Pero se les hinchó el corazón y empezaron a olvidar a Dios. Cuando estuvieron económicamente mal, buscaban la iglesia, oraban frecuentemente, apoyaban la iglesia, pero cuando se enriquecieron, se olvidaron de quién les había dado la plata y las posesiones que tenían. Así que eso lleva a otro punto. Nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. Ahora, cuando decimos que todo es de Dios, todo es todo. Nuestra propia vida nos la ha dado Dios por su gracia. No debiéramos decir mi vida, como si pudiéramos hacer lo que quisiéramos con ella, porque la vemos como una propiedad. No, realmente tenemos que decir es la vida que Dios me dio. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un dicho. A veces decimos, sí, la vida es de Dios. Claro, yo sé que todo es de Dios. Pero no nos damos cuenta de las implicaciones de decir esto o de afirmar esto. En cierta ocasión nuestro Señor advirtió a todos los que lo escuchaban que tuvieran cuidado con la avaricia. La avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Esto es, para atesorarlas. Ese asunto es un asunto que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Así que el Señor, para hablar de esto, les refirió una parábola que está en Lucas 12. Vamos a mirar Lucas 12, versículo 16. Dice el Señor, Lucas 12, 16. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De manera que esta parábola del Señor nos enseña es que lo que usted ha ganado y atesorado, ¿para quién será? Esa es la pregunta, porque uno se puede morir a cualquier momento. Lo que usted ha amasado, la fortuna que ha hecho, ¿para quién será? Bueno, usted puede decir para mis hijos. Sin embargo, si sus hijos no saben cómo manejar su dinero, lo van a despilfarrar. Es por eso que hay un proverbio 20, versículo 21, un proverbio sabio que dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Porque a veces las herencias no son valoradas por los que las reciben. Nosotros, los seres humanos, debido al pecado, tendemos hacia la avaricia, la codicia y hacia el disfrute de la carnalidad. Es parte de nuestra naturaleza humana. Así que en todo debemos contemplar al Creador y darle gracias. Dios nos bendice con el disfrute de cosas para que reconozcamos que Él es el dueño de todo y le demos gracias. Cada vez que nos sentamos a la mesa y tenemos un plato de comida, debemos dar gracias a Dios.
cada vez que podemos vestirnos y tener una cama donde descansar. Entonces, cada vez que nos damos cuenta que tenemos un techo para guarecernos, debemos dar gracias a Dios. Y al mismo tiempo reconocer que somos peregrinos. Esa es una buena analogía. El cristiano es un peregrino. Y un peregrino se está moviendo de un lugar a otro y nunca se siente en casa. Muchas veces se siente solo. Es agradecido por cualquier cosa que hagan por él. Lleva solamente lo necesario para su viaje. Se despoja de todo lo que no es absolutamente necesario. Tiene una meta y hacia allá se dirige, por tanto no se compromete con nada ni con nadie. Su interés es llegar a la meta, al final de su viaje. Y nosotros somos peregrinos en este mundo, que avanzamos hacia nuestra verdadera patria celestial. El apóstol escribía en 1 Corintios 7, versículo 29, hablando de este asunto. 1 Corintios 7, 29, él decía lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, porque este mundo es eso, apariencia. Entonces los que disfrutan de este mundo, dice el apóstol, háganlo como si no disfrutasen. Los que se casan como si no estuvieran casados, los que compran como si no comprasen. Es decir, tenemos pero no tenemos, puesto que viene el día cuando todo lo tenemos que dejar aquí. Tenemos seriamente que preguntarnos, ¿cuál es mi meta? ¿Los bienes terrenales o los bienes celestiales? Abraham, el padre de la fe, siempre se consideró un extranjero en este mundo. Es por eso que la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 13, nos habla precisamente de este mismo asunto, de la fe del peregrino. Y de otros dice, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí está hablando que la descendencia de Abraham llegó a ser innumerable cuando Dios hizo un milagro que era imposible, dándole un hijo a Sara. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, la terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Y eso lleva al asunto entonces que nosotros tenemos que entender no solamente que somos peregrinos, sino también vivir con moderación. Si uno por la gracia de Dios puede tener algunos bienes y darse algunos gustos, debe no extralimitarse ni en el comer, ni en el vestir, ni en las diversiones. Un dicho antiguo decía que quienes se ocupan excesivamente
del adorno de su cuerpo apenas se preocupan de su alma. Y algunas personas tienen ese problema. Les gusta tirar la casa por la ventana para decir que les gusta derrochar y gastar más, o más de lo que pueden, o gastar sin medida. Y entonces no están administrando bien las cosas que Dios les ha entregado. De manera, hermanos, que recuerde, nada de lo que usted tiene es suyo. Ahora, esto no debe ser un simple decir, como dije, sino que debe ser una convicción profunda, suya. Nuestro Señor le da esta fe cuando usted se rinde ante Él. La propia vida es un regalo de Dios. Nosotros no podemos crear la vida. Y por eso no tenemos ningún derecho a quitar la vida tampoco. ¿Con qué derecho se quita la vida? Los asesinatos, los abortos y todo tantos crímenes de gente inicua que se cree con derecho a decidir quién vive y quién no. Están cometiendo un crimen que clama al cielo. Porque la vida es sagrada, pero es sagrada porque es de Dios. Un día de esto nuestro Señor lo va a llamar a su presencia, a mí y a usted. Y todo lo que usted ha logrado, ¿para quién será? Usted tendrá que rendir cuentas a su Creador. Como administrador y mayordomo, el Señor le va a decir, bueno, hagamos cuentas a ver cómo fue su responsabilidad. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. De manera, hermanos, que ¿cómo se ve usted a sí mismo? ¿Se ve como un mayordomo de Dios o no? ¿O vive aquí a sus anchas creyendo que usted puede hacer lo que quiere, que no tiene a nadie por encima de usted? ¿Se ve como un mayordomo de Dios? Eso le va a ayudar a ser muy responsable, muy precavido, muy honrado. Pero si usted, lleno de orgullo, cree que puede hacer y deshacer y no tiene en cuenta a Dios, lo más probable es que vaya a tener grandes decepciones y grandes problemas. Pues hermano, el Señor lo llama hoy a que usted sea un siervo fiel, un mayordomo fiel, un administrador fiel, porque eso es lo que significa la mayordomía. Un hombre con una fe profunda en esta situación, para entender lo que hemos dicho hoy. Somos peregrinos, nada es nuestro, todo le pertenece al Señor y tengo que dar cuentas a Él de esto, de manera responsable. Que Dios le ayude, hermano, a reconocer esto y también a tener esa actitud y esta fe que Dios nos da. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice y nos enseña que debemos entender el hecho que somos tus mayordomos, tus administradores, que nada es nuestro. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender esto, a creerlo y a vivirlo. Y a vivir siempre pensando en que toda nuestra vida está en tus manos. Cada latido del corazón, cada pulso, todo te pertenece, aún lo que tenemos. Ayúdanos, Padre, a glorificarte con lo que tenemos, siendo buenos administradores. Te adoramos, Señor, en esta hora y te bendecimos por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.